posible patología que se pueda presentar, lo dividimos en un puerperio, inmediato, mediato y tardío. El inmediato corresponde a las primeras 24 horas post-alumbramiento. Ojo, son 24 horas. A veces cuando uno hace el internado o cuando está con internos piensa que las 2 primeras horas, porque estamos monitorizando 2 horas y después la mandamos a una habitación, piensa que ese es el puerperio inmediato. No, son las primeras 24 horas, ¿ya? Mucha importancia porque aquí se producen las hemorragias que de repente terminan en una posible muerte materna. El puerperio inmediato, bueno, comprende del segundo al 10º día y es lo que coincide y abarca lo que llamamos todo lo que es el periodo de fiebre puerperal. Y el puerperio tardío desde el 11º día hasta el día 42. ¿Qué cambios anatómicos se van a producir? Bueno, el útero sufre una regresión, va desde 1200 que pesaba cuando nació el bebito, regresiona al 7º día, pesa menos de la mitad, 500 gramos, y a la 6ª semana, terminando el puerperio, ya está prácticamente en su tamaño y peso normal. La presencia de los entuertos, que son las contracciones de 150 milímetros de mercurio, van a permitir la salida de todos los coágulos que han podido quedar, ¿no? Y de esa manera también, al mantener contraído el útero, va a permitir el colapso, el cierre de los vasos que ya se habían neoformados producto del embarazo. Los entuertos pueden persistir un día o 2 días hasta una semana aproximadamente. Los loquios vendría a ser la salida de la sangre, generalmente semático dentro de las primeras 24, 48 horas no más, luego se convierten en serohemáticos hasta la semana y luego de la semana prácticamente son serosos. El sangrado vía vaginal puede persistir hasta 2 semanas, hasta un mes. O sea, también hay que explicar a las pacientes de que no se asusten si es que van a sangrar. La idea es de que el sangrado tiene que ser cada vez menos, ¿no? Como si fuese una montañita, hay que ir bajando. De un momento a otro puede subir, pero en las siguientes 2 o 3 horas tiene que disminuir. Si ese sangrado empieza a aumentar, eso ya es un signo de alarma y podemos estar frente a una hemorragia puerperal. Las señoras lo llaman comúnmente como el sobreparto. La restitución endometrial, pregestacional, que se va a producir a las 2 semanas después del parto. O sea, después de 2 semanas después del parto, el endometrio prácticamente ya está regenerado. Y si está regenerado, está expedito como para volver a crecer. Y si está expedito para volver a crecer, está expedito para anidar otra gestación. Pero la naturaleza tampoco no es tan mala pues con la mujer. De todas maneras, hay que regenerar otro lado. El lado donde estuvo la placenta, ese sí demora un poquito más en regenerar, demora de 6 a 8 semanas. Mientras no se regenere totalmente ese lecho placentario cruento que queda, ese sangrado puede persistir. Si bien es cierto, el sangrado vaginal puede persistir principalmente 2 semanas, pero tranquilamente puede extenderse hasta 2 meses. La mujer vuelve a recuperar su fertilidad a través de la observación de la regla entre el 4º y 6º mes posparto, ¿ya? Casi el 80% de las puérperas entre el 4º y el 6º mes están ya viendo su regla. ¿Qué significa eso? Que ya están prácticamente volviendo a su fertilidad. Un 10% vuelve su fertilidad en el primer mes y el otro 30% entre el primer y el 4º mes de posparto. Entonces eso explica por qué hay algunas gestantes que sus hijos se llevan 11 meses de diferencia nada más. Entonces siempre es importante la asociación de nuestra atención con la parte de planificación familiar. El orificio cervical se va a cerrar hacia la 2ª semana posparto. O sea, el útero se hace intrapélvico a la 2ª semana, el orificio cervical se cierra, lo pongo ahí entre comillas porque ya en una prácticamente una mujer que da luz ya no vuelve a cerrarse al 100%, pero obviamente se va a reducir. A las 2 semanas ya tiene que estar cerrado el orificio. Entonces, esta es la presentación del útero, ¿no? Primer día después del parto baja hasta los niveles del ombligo, a la semana prácticamente ya está entre el ombligo y el pubis y en la 2ª semana definitivamente debe estar intrapélvico, ¿ya? Y le hacemos una ecografía si quieren de control, lo cual no es necesario si no hay sangrado, pero bueno, a veces se le pide. Y la cavidad endometrial, bueno, es una línea completita normal, que no hay ningún problema con esta señora. Los cambios vasculares, el volumen sanguíneo, bueno, se había incrementado, va a disminuir gradualmente, cae a un 16% de las primeras 24 horas y llega a eliminarse el 40% del volumen gestacional ya a la 6ª semana del posparto. O sea, ya terminado el embarazo, el puerperio, ya prácticamente el volumen está casi en su normalidad. Esto implica, esto también tiene que ver por qué las pacientes después del parto se hinchan. No sé si ustedes se dan cuenta, pero después del parto muchas señoras se hinchan. Doctor, ¿pero por qué me estoy hinchando? ¿No?
porque todo el exceso de líquido tiene que ir a algún sitio. ¿Para qué? Para que poco a poco sea liberado, a través de la fusión, de la quema de los edemas o a través del sistema urinario. Aumenta, en cuanto al gasto cardíaco, aumenta el 13% después del alumbramiento, o sea, trabaja un poco más. Al parecer, el espacio útero-placentario hay un aumento, en el espacio hay un aumento del retorno venoso que determina aumento consecuente del gasto cardíaco. Se mantiene estable la primera semana, caen los valores a niveles pregestacionales hasta la sexta semana. O sea, hasta la sexta semana, por eso dura el papel hasta 42 días, hasta ahí todo vuelve a regresar a lo normal. Y la resistencia vascular periférica aumenta al cerrarse el lecho placentario, con lo que se normalizan las presiones y la frecuencia cardíaca se normaliza en las 2 primeras semanas, porque puede estar con un poco de taquicardia. En cambios hematológicos, aumento de la masa eritrocitaria en un 15% en la primera semana, vuelve a los valores normales a los 120 días, que es el tiempo en que se regeneran los eritrocitos. Los leucocitos, bueno, el mismo proceso de parto es un proceso inflamatorio, por lo tanto va a haber leucocitosis, no hay que asustarse, ¿ya? Entonces, si usted por ahí la paciente hace un poquito de fiebre y de repente le encuentran 16.000, 18.000 de leucocitos, no hay que decir que es por una infección, observen nada más. Por eso es importante, la fiebre puerperal se llama más de 2 días. Entonces, si tiene fiebre en las primeras 24 horas, el principal foco que debemos sospechar es el urinario. Entonces, si por ahí pensamos que puede tener una infección, piden un examen de orina. Pero por sí solo un hemograma que mide que tiene los leucocitos aumentados no me hace un diagnóstico de ninguna infección. Puede ser algo normal del embarazo. Igual, la famosa bajada de la leche eleva la temperatura en 0.5 grados centígrados. Entonces, si tenía 37,5 puede pasar a 38. Esto se produce entre el segundo y el tercer día de la lactancia. Y las plaquetas, que si estuvieron disminuidas, van a volver a su nivel normal en la primera semana. Cuando los otros cambios más marcados son del tubo digestivo, producto de la presencia de la progesterona en niveles altos. Como ya la progesterona empieza a descender, definitivamente también el peritalismo vuelve a ser casi normal, y todo lo derivado de ello, como la pirosis o los estreñimientos, van a ir cediendo conforme se aleje ya el periodo que ha terminado el embarazo. La dilatación del sistema pielocaliciado puede persistir hasta 3 meses posparto. Un 11% queda con dilatación permanente. Flujo plasmático renal se relaciona con el gasto cardíaco y con volemia. Los valores de creatinina y derivados nitrogenados suben a la normalidad a la semana. ¿Ya? A la semana. En una gestante puérpera normal, algunas consideraciones a la alta. A las 48 horas de no haber presentado intercurrencia, deberíamos plantear que vaya a su casa. El alta precoz, o sea, las 24 horas del parto, ha demostrado en mujeres sin riesgo tener los mismos beneficios que el alta al segundo día, pero siempre y cuando mujeres sin riesgo, ¿ya? En algunos hospitales inclusive dan alta a las 12 horas, pero ya me parece una exageración. El seguimiento, el primer control de seguimiento en el 7º día o el 10º del posparto, y el segundo control al mes. La anticoncepción, muy importante, se puede poner el DIU en el posparto inmediato, no solamente en los partos eutóxicos, sino también en los pacientes que tienen una cesárea. Iniciar la anticoncepción oral solo con progestágenos a la 6ª semana posparto. Nosotros a veces inmediatamente salen las pacientes con un anticonceptivo. Bueno, la literatura habla de que los anticonceptivos que solamente progestágenos deben utilizarse a la 6ª semana del parto, y los anticonceptivos orales combinados recién al 6º mes del parto. Que haya influencia hormonal sobre los bebitos no está demostrado, pero es que los estudios se dan pues en este tiempo, en como nosotros los estamos utilizando muy seguidos. Sería un estudio para ver a nuestros bebitos cómo terminan, pobrecitos, con tanta hormona. Y para terminar, la que es lactancia materna, ¿no? La glándula mamaria se origina del ectodermo a partir de la 5ª semana. La histología está basada en tejido parenquimal glandular, compuesto por alveolos y conductos, y estroma de soporte. Cada célula alveolar se comporta como una unidad de secreción. Cada unidad de estas produce leche, sintetiza y transportado desde el plasma sanguíneo las proteínas, las grasas que requiere. Entonces aquí está un ejemplo de un lobulillo, ¿no? Está constituido por sus acinos, está constituido por el conducto por donde van a discurrir la leche, que termina en un conducto terminal, se juntan con los demás, forma un conducto galactóforo, termina en el seno galactóforo y de ahí sale directamente hacia el pezón. El proceso de síntesis y de secreción es similar en todas las especies. La composición química es lo que va a variar. Su forma varía según características personales, o sea, la forma de las glándulas mamarias depende mucho de la genética. La cosa es que no es que sea muy grande ni muy pequeña, la cosa es que produzca lo que es necesario, en este caso la leche. La mayor parte de la masa de la mama está constituida por tejido granular y adiposo, pura grasa.
Durante el embarazo, la lactancia el tamaño de la mama aumenta debido al crecimiento del tejido glandular. Por anatomía, la base de la glándula de la mamaria se extiende, en la mayoría de los casos, desde la segunda hasta la sexta costilla, desde el borde externo del esternón hasta la línea media axilar. El área superexterna de la glándula, de cada glándula se extiende hacia la región axilar y se denomina prolongación axilar. ¿Ya? A ver, este de acá. Entonces, esta es la mama, ¿no? La glándula mamaria, pero aquí no está puesto, pero tiene una extensión que va hacia la región axilar. Y esto es muy importante porque estos son los paquetes linfáticos y acá en esta zona, en este tejido que termina en la axila, se están haciendo los estudios con los famosos ganglios centinelas para detectar precozmente el estadio del cáncer de mama. Entonces, todo el sistema linfático de la mama y del cáncer drena hacia la axila. Entonces, por eso es importante palparse también al momento del examen de mamas las axilas. Ahora, durante el puerperio no está muy indicado el autoexamen de mama porque, obviamente, como está congestionado por la leche, no se va a poder hacer una buena evaluación, salvo que sea una masa pues ya muy grande. Las yemas de los dedos detectan masas de más o menos 0.5 centímetros para arriba. O sea, de 5 milímetros para arriba, las yemas de los dedos pueden detectar a través del autoexamen de mama o a través del examen ginecológico la presencia de alguna tumoración. Lesiones menores de 0.5 no son detectadas y hay que recurrir a exámenes auxiliares. Se recomienda la mamografía a partir de los 40 años, pero la ecografía de mamas puede ser en cualquier momento. Si ya hay el antecedente de algún familiar con cáncer, de todas maneras, y se detectan una nodulación, no importa la edad que tenga, es indispensable que se haga la mamografía. Si no hay factor de riesgo, mamografía a partir de los 40 años. Si hay factor de riesgo, apenas parezca una lesión, se hace en la mamografía. ¿Ok? La glándula mamaria está formada por 3 tipos de tejidos: el glandular, de tipo túbulo alveolar, el conjuntivo que conecta los lóbulos y el adiposo que ocupa los mayores espacios, ¿no? Entonces, principalmente por grasita que va a rodear todo el contenido de la mama. Las glándulas de Montgomery son prácticamente glándulas sebáceas. La areola mamaria es muy sensible y que termina en la apertura de más o menos 18 puntitos en el areola, porque son más o menos 18 lóbulos mamarios que contiene cada mama, aproximadamente. El tejido celular subcutáneo rodea la glándula sin que exista una capa claramente definida. Desde se dirigen hacia el interior numerosos tabiques de tejido conectivo. ¿Ya? El tejido celular subcutáneo rodea la glándula sin que exista una cápsula claramente definida. ¿Okay? Desde se dirigen hacia el interior de numerosos tabiques de tejido conectivo. Estos tabiques constituyen los llamados ligamentos suspensorios de la mama o ligamento de Cooper. Entonces, no hay un patrón, pero ahí se meten este tejido conectivo y forman los ligamentos de Cooper que le dan cierta arquitectura, cierta forma, le dan la suspensión a la mama. Muy importante. Es lo que se va a manejar cuando hagan los implantes, ¿no? Entonces, la lactancia en el primer trimestre se produce fundamentalmente un crecimiento acelerado de todo el sistema de ductos mamarios, aumenta su diámetro, incluso el número de ramificaciones terminales, con los cuales se originan nuevos acinos mamarios. Sin embargo, hasta ese momento los acinos presentan una luz relativamente pequeña. Y hacia el último mes de embarazo ya no se produce mayor crecimiento ductal y comienza un acelerado proceso de hipertrofia e hiperplasia. Entonces, no solamente es que durante los 9 meses crece la mama, sino que al momento de la lactancia van a crecer más. Ahora, con respecto ya a algunas consideraciones, iniciar su promoción precozmente lo de la lactancia materna, favoreciendo el contacto piel a piel en el posparto inmediato. O sea, no hay por qué, a veces caemos en el error de no darle a la mamá al bebito, no se lo damos, ¿no? Señora, mire, se lo llevan. Hay que promover el contacto piel a piel, hay que pegarlo, hay que dejarlo ahí 5 minutos, 10 minutos que esté lactando este bebé. La única contraindicación médica para no dar lactancia materna en el caso de madres HIV positivos. Así tenga la mama exsedada, con pus, tenga tuberculosis, se puede administrar la leche materna, se puede dar de lactar. Solamente el HIV es lo que contraindica. La administración de medicamentos tipo antibióticos no contraindica la lactancia, sin embargo existen algunos reportes de posibles efectos secundarios en los recién nacidos, en particular si esos son de bajo peso. Cuando se administra, por ejemplo, clindamicina por una endometritis puerperal, los bebitos paran con diarreas, ¿no? Entonces puede ser una asociación, pero mientras no se evalúe bien al bebito, no se puede concluir que eso sea 100% cierto. La composición de la leche humana con respecto a la de la vaca, ¿no? Totalmente diferente, por lo tanto no demos leche de tarro a nuestros bebitos, ¿ya? Importante en proteínas,
importante en grasas, importante en carbohidratos, ¿ya? Entonces, esta es muy pesada, esta es para una vaca, pues para un animalito, ¿no? Nosotros, a nuestro bebito, leche de pecho. Lactancia materna exclusiva comprendida hasta el 6º mes del posparto, ¿no? Desde que nace el bebito hasta los 6 meses. Se recomienda su empleo hasta los 2 años de vida, pero la comida principal es la que se da en la lactancia, ¿no? Las famosas papillas. La succión por parte del recién nacido favorece la producción endógena de oxitocina, contribuyendo a disminuir la incidencia de hemorragias puerperales. Y también, obviamente, como produce oxitocina, contrae y produce dolor. La lactancia en sí no debe producir dolor. Si hay dolor en la mamá es porque el bebé está mascando, está mordiendo. Es una mala técnica de lactancia y eso significa que no le hemos orientado como debe ser.